cuestiones generales y empezar a ver algunos temas relacionados con el capítulo 1, que como en general en todas las materias es lo que encierra distintas generalidades que tienen que ver con la materia. Pero vamos a hablar un poquito del programa primero. El programa de la materia básicamente son 2 en 1. ¿Qué es esto, 2 en 1? Tiene una parte, ¿sí?, que es lo que normalmente damos en lo que le llamamos la parte teórica, y otra que es la que le da el contador Marcelo López los días miércoles, que es lo que llamamos parte práctica. Dentro de lo que es la parte teórica, lo que vemos acá fundamentalmente es todo lo que está relacionado con, y como su nombre le indica, con los bancos y los mercados financieros. Esto va de lo macro a lo micro, es decir, vemos todo lo que tiene que ver con los intermediarios financieros, que vamos a ver un poco hoy. Vamos a ver quiénes son, qué hacen, cuáles son sus funciones, sus características, cómo están organizados, cómo se regulan, cómo se supervisan, y cuáles son las funciones que tienen no solamente a nivel individual, sino a nivel de sistema financiero. Y eso nos lleva a algunas cuestiones que son de una gran relevancia en el análisis económico, que es el diseño y la ejecución de la política monetaria y los mecanismos de transmisión, y también, por otro lado, los mecanismos que tiene el Banco Central para perseguir lo que se llama la estabilidad financiera. Esto es, en castellano básico, que se mitigue el riesgo de ocurrencia de crisis bancaria. Para eso vamos a ver, y voy leyendo muy rápidamente los distintos capítulos, lo que son las regulaciones prudenciales. Como ustedes saben, ya lo vamos a ver en el dictado, las entidades financieras trabajan en su mayoría con plata de la gente, con recursos de terceros, por lo tanto, son... esperen que voy a poner para grabar, si no Laura me va a retar. No, ahí está. Como trabajan con muchos recursos de terceros, tienen que ser regulados por este gran hermano que es el Banco Central y supervisados. No solamente tener que controlar que las cosas se hagan bien, sino también tener una presencia activa en cuanto a la supervisión. Luego vamos a ver algunas operatorias que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas financieros de las instituciones en particular, que está relacionado con lo que se llama las innovaciones financieras y los productos derivados, que son instrumentos que de alguna forma tienen un impacto muy relevante en estos objetivos que tienen los sistemas financieros y que Hola, hola. Se te escucha, Saúl, ¿eh?
escucha bien? No, Sí, porque yo se te ni me no veo se ni te me ve, escucho. se ha perdido la Es que pantalla, parece que pero sí se te escucha. yo no me estoy viendo acá, bueno, no importa, vamos a... Me parece que cuando vos estabas de antes o recién entraste, Marcelo. No, yo no, a mí no se me dio de baja, lo que perdimos fue tu imagen. Y después vos dejaste de hablar o Después vos ya me venías viendo a mí. todo. Te veía a vos y veía el documento. Ahora Laura dice que te ve y te escucha. Se cortó un ratito nomás, dice Laura. Bueno, vamos para adelante. Yo no los veo. No sé por qué. Solamente te veo a vos. Bueno, cualquier cosa, Laura, coméntame por WhatsApp y no se escucha. Te vemos, Saúl, tranquilo que te vemos perfecto. Bueno, listo. Allá vamos. Entonces. Les decía entonces, habíamos llegado a que era una actividad muy regulada que necesitaba de un gran hermano, que era el Banco Central, para no solamente regular, sino supervisar que se cumplan las... para que se cumplan, digamos, estas cuestiones y evitar, mitigar los riesgos de ocurrencia de lo que denominamos crisis bancaria. Y ese es otro de los capítulos fundamentales en el cual vamos a ver cuáles son las redes de seguridad que tienen los distintos gobiernos, los distintos países, para mitigar los riesgos de ocurrencia de estas crisis, que ustedes saben que son realmente muy complicadas en términos de costos para los distintos agentes económicos y que vemos en ese capítulo cuáles son también los aspectos legales que tienen los distintos bancos centrales para hacer frente a la ocurrencia de este tipo de crisis y poder resolver de la mejor manera posible esa cuestión. Después vemos también algunos capítulos que tienen más que ver con la organización interna de las entidades financieras, los controles, las auditorías, etcétera, etcétera. Eso es, a grandes rasgos, el análisis de los puntos relacionados con el funcionamiento, el manejo de los intermediarios y las instituciones financieras. Por otro lado, nos metemos en la interna de lo que es la relación banco-empresa. Eso lo vemos en las clases prácticas. Y ahí vemos fundamentalmente distintas cuestiones que a ustedes, futuros profesionales, futuros y muy próximos profesionales, le va a servir mucho en los aspectos prácticos en el relacionamiento con las entidades financieras. Ahí básicamente vemos dos cuestiones que son realmente muy relevantes, porque a la hora de cuando conseguimos el primer cliente, normalmente son problemas que tienen las empresas a nivel general, y ahí vemos dos grandes puntos. Uno, el funcionamiento de la cuenta corriente bancaria, el reglamento de la cuenta corriente bancaria y la ley de cheque, que hacemos un repaso muy profundo de toda la normativa que tiene que ver con ese producto y también cuáles son las distintas consecuencias de me rechazaron un cheque, no pago un cheque, la multa, etcétera, etcétera, cuáles son todas esas cuestiones. Por otro lado, y dentro de este marco de la relación banco-empresa, vemos también lo que tiene que ver con el otorgamiento de crédito. Es decir, nosotros lo que intentamos hacer es ponerlos a
ustedes en la situación de empatía con el gerente de crédito de una entidad financiera. Es decir, quien va a pedir el crédito, la empresa, maneja lo que se llama la simetría de la información, conoce mucho más de su empresa que justamente quién es el que tiene que autorizar el desembolso del crédito. Por lo tanto, la idea de esto, perdón, la idea de esto es enseñarle a pensar cómo funciona la cabecita de esos muchachos que muchas veces no nos quieren autorizar el crédito y buscar los argumentos más convincentes a la hora de poder requerirlo. Y también explicar muchas veces a nuestros clientes de por qué no necesariamente el banco le va a dar crédito. Con eso terminamos básicamente el programa. La materia tiene un régimen de promoción indirecta en el cual, aprobando los dos parciales previstos, que con un promedio de 7, nota mínima de 6, es decir, 9 y 5 no promocionan, 8 y 6 sí promocionan, 7 y 7 por supuesto, y ahí para arriba mucho más. Lo que sí, hasta el día de hoy, como no sabemos esta cuestión de la cuarentena y coronavirus y todo eso, hasta cuándo va a ser, todavía no tenemos resuelto la modalidad de toma de los parciales, si va a ser presencial o si va a ser por esta vía. Por lo tanto, ahí le pedimos un poco de paciencia para darle las pautas necesarias para poder ya definir esa cuestión. Todavía, insisto, no lo tenemos resuelto y es un tema que está en estudio. ¿Okay? Las clases las vamos a hacer en los horarios previstos, o sea, si bien virtual, pero en los horarios previstos, es decir, los días lunes de 19 a 20:30 y los días viernes en principio de 17 a 18:30. Y los miércoles la va a dar Marcelo de 21 a 23 horas. Bien, vamos a empezar un poco entonces con el material a desarrollarlo. En el capítulo 1, acá básicamente lo que podemos ver es el detalle del capítulo, simplemente repasarlo. Básicamente el sistema financiero, el análisis económico institucional del sistema, la función económica de los intermediarios, el dinero, que es la mercadería que operan las entidades, activos financieros, mercados, política monetaria, etc. Es todo el capítulo 1, obviamente no, todo estos temas no vamos a desarrollarlo en la clase de hoy, sin duda. Vamos a empezar por una definición muy básica de los intermediarios financieros. ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Podemos definirlo, como ahí dice la descripción, son instituciones especializadas ¿en qué? En la mediación entre unidades económicas que desean ahorrar o invertir sus fondos y aquellas que quieran tomar fondos prestados. Es decir, dentro de los agentes económicos de un país, tenemos a quienes les sobra el dinero, a quienes le falta el dinero. Normalmente, con las familias, el sector familia, que son quienes generalmente en una economía son los ahorradores netos, mientras que la inversión de los fondos con respecto a las unidades de gasto deficitarias son quienes requieren crédito para la inversión reproductiva, básicamente las empresas. Esto no quita que de alguna forma transitoria también las empresas tienen excedente de fondos, así como de manera marginal
del sector familia también son usualmente tomadores de crédito. Lo mismo el sector gobierno, si corre déficit fiscal, está del lado de la unidad de gasto deficitaria, si mantiene un superávit fiscal, está básicamente del otro lado. Y acá viene la cuestión. Las unidades de gasto superavitarias, las unidades de gasto deficitarias, es decir, el que le sobra la plata y el que le falta la plata, tienen ciertos problemas para ponerse de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros, supongamos que anoche nos ganamos el 15, con lo cual contamos con una masa importante de dinero que lo queremos invertir. Y supongamos que se nos ocurre prestárselo a un compañero, ¿sí?, de clase, que nos enteramos que está buscando plata para llevar a cabo un emprendimiento en particular. Hay una máxima dentro del sistema financiero que uno siempre la dice, que es prestar es fácil, cobrar es difícil. Por lo tanto, prestar bien es una cuestión que es totalmente relevante para el buen funcionamiento, no solamente de los intermediarios a nivel individual, sino también del sistema financiero a nivel consolidado. Con lo cual, seguramente a esta persona que ganó el 15 se le hace complicado porque no tiene una metodología propia para poder, de alguna forma, hacer una buena tarea en cuanto al análisis de riesgo crediticio y poder asignar esos fondos por este mecanismo. Ni que hablar si en vez de haber ganado el 15, te ganas, cobras una herencia de un tío que se murió, que son 150 millones de pesos, con el cual no te va a alcanzar tu vecino del banco en la facultad para colocarle, sino vas a necesitar realizar un análisis sumamente importante a los fines de poder otorgar adecuadamente esos créditos. Y este es un problema que pasó en la antigüedad, pasaba en la antigua Asiria, donde los productores agropecuarios necesitaban de alguna forma financiamiento para poder vender sus productos. Por lo tanto, ahí aparecen estos simpáticos señores, que son los intermediarios financieros, que básicamente tienen esa misión primaria, que es la de poner en contacto a las unidades de gasto superavitarias con las unidades de gasto deficitarias. Y esto podemos decir, en principio, que son dos actos independientes. ¿Cuáles? El de que el intermediario le tome los fondos a la unidad de gasto superavitaria es un acto en particular, y el préstamo que realice ese intermediario a la unidad de gasto deficitaria es, por otra parte, un acto independiente. Ambos son independientes desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista económico, no son independientes. ¿Por qué digo esto? Porque si el intermediario financiero presta mal los fondos colocados por la unidad de gasto superavitaria, claramente, si la unidad de gasto deficitaria no le devuelve esos fondos, no va a poder cumplir en tiempo y forma con la devolución contractualmente prevista con la unidad de gasto superavitaria. Por eso, insisto, el punto de vista jurídico son independientes, el punto de vista económico son absolutamente dependientes. Es crucial, como dije, para el buen funcionamiento del sistema financiero, que los intermediarios presten bien esos fondos. ¿Cuáles son los tipos de intermediarios financieros que hay? Por un lado están los intermediarios financieros monetarios, con instituciones de depósito, que sobre ellos vamos a profundizar el estudio durante el dictado de la cátedra. Después tenemos los intermediarios financieros no monetarios, por ejemplo, las compañías de seguro,
por ejemplo, los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones, las instituciones de inversión colectiva, que si bien toman fondos del público a través del régimen de oferta pública, pero administran fondos de terceros, no asumen el riesgo de préstamo de esos fondos que captan, que en este caso son, por ejemplo, los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros. Y por último tenemos los intermediarios bursátiles, ahora denominados básicamente ALICs, agentes de liquidación y compensación, que son los viejos agentes de bolsa, sociedades de bolsa, que operan por cuenta y orden de los clientes. Es la función que en Estados Unidos se denomina broker. Es un servicio que brindan cobrando una comisión por él. Insisto, vamos a basar todo nuestro dictado en el primer tipo de intermediario. ¿Cuáles son los objetivos de los intermediarios financieros? Lo podemos dividir en micro y macro. Los micros se orientan a garantizar una asignación eficiente de recursos financieros entre los agentes económicos. Esto es, tomar y prestar bien. Es decir, asignar eficientemente, eficazmente esos recursos. Y por otro lado, a nivel macro, ya vamos a ver que los intermediarios financieros en su conjunto son un vehículo sumamente importante para facilitar la estabilidad económico-financiera de un país a través del diseño y ejecución de la política monetaria y también de perseguir la cuestión de la estabilidad financiera. Paso rápido estos temas porque vamos a profundizar bastante al respecto. ¿Por qué se crearon los intermediarios? Para satisfacer los requerimientos de ahorristas y tomadores, como dijimos, ofreciendo costos transaccionales adecuados. Ustedes habrán visto muchas veces que hay mucha queja de los industriales, los empresarios en Argentina, que el spread que cobran entidades financieras muy alto, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con que los costos transaccionales son de tal magnitud que muchas veces hacen que el sistema financiero no cumpla con lo que necesita la economía de un país. Y otro de los puntos fundamentales de los intermediarios financieros, por lo cual se han creado, es un tema que ya les mencioné anteriormente, y profundizamos ahora, que es el riesgo de la información asimétrica. Es un tema muy particular de esta industria, en la cual, cuando hablo de industria financiera, en la cual una entidad financiera lo que hace es en este caso, otorgar préstamos, es decir, asumir un riesgo. Ese riesgo que asume la entidad financiera es superior al riesgo que asume el tomador del préstamo. Y realmente es un contrasentido que justamente el tomador del préstamo es quien mejor conoce a su empresa. Él sabe si va a poder pagar los sueldos el mes que viene, si se va a presentar en concurso, si va a utilizar los fondos el banco, el intermediario le presta para irse de viaje a la Bahama, bueno, ahora con las alternativas para hacerlo, esto es lo que se llama mitigar el riesgo de información asimétrica. ¿Cómo se mitiga este riesgo? Es muy simple. Cuando el banco le da un crédito a una empresa, usualmente le pide que le derive los asalariados para que cobren por ese banco. Un segundito.
Un segundo que voy a rever un tema técnico, no se me vayan, por favor. Hola a todos, les habla el contador Marcelo López, soy el jefe de trabajos prácticos de la materia. Muchas gracias a todos por estar y por otro lado pedir disculpas porque obviamente el primer día estamos teniendo algunos inconvenientes que lo estamos resolviendo sobre la marcha. ¿Me escuchan bien? Y entiendo que sí, que todos están escuchando. Y la otra es que solo decirles que mañana va a llegar un anuncio desde el aula virtual con todas las indicaciones para la clase práctica que vamos a tener, este miércoles. Así que me está diciendo Candelaria Fernández que está escuchando bien. Estoy mandando por chat el gracias. Un detalle técnico, que todos vamos a tener siempre el mismo ID para entrar a la clase. Así sea la clase teórica y práctica, estábamos planificando que no se nos confundan los códigos y los ID. Ahí ya está el contador musicante. Ahí estamos, Marcelo. No, teóricamente yo pensé que se veía la carpeta compartida, veo que no, la verdad que no puedo resolver, ya toqué lo que tenía que tocar, digamos, y no me deja resolver en tiempo real eso. Bueno, vamos a seguir conversando un poco. De todo modo, van a tener, o tienen ya cargado el PowerPoint en la parte pertinente donde está el material. Por lo tanto, bueno, seguimos compartiendo un poco los conocimientos de esto. Habíamos dejado en el punto de que hablábamos de la información asimétrica, que es particular de las entidades financieras, y que para decirlo de manera simple, quien asume el riesgo tiene mucho menor conocimiento que el tomador del préstamo respecto a la empresa. Por eso decíamos que eso se mitiga de alguna forma, pidiéndole al tomador, sobre todo si es una persona jurídica obviamente, que pase la nómina salarial, cosa de el intermediario pueda conocer el nivel de cumplimiento al respecto, le pide el pago a proveedores para saber quiénes son, para saber cómo paga, cuáles son las condiciones. Normalmente le efectúa lo que se llama el factoring, es decir, el cobro o la administración de los créditos por ventas, cosa de que también pueda conocer el comportamiento de los clientes de la entidad, le vende los seguros, cosa de estar advertido si tiene algún problema de ese tipo la empresa, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuáles son las principales características que tienen los intermediarios financieros? Acá tenemos las siguientes. Una de ellas es fundamentalmente lo que se llama el alto nivel de apalancamiento. ¿Sí? Esto es, normalmente cuando una empresa de cualquier rubro, petrolero, siderúrgico, etcétera, va a pedir un crédito, en general la normativa que el Banco Central establece es que el tope de asistencia crediticia es el 100% del patrimonio del tomador. Es decir, viene la empresa X quiere tomar un crédito, ¿sí? El tope de ese crédito es
el 100% del patrimonio. Hay excepciones, en el caso de Argentina puede llegar eso hasta el 300%, después vamos a ver más en detalle. Pero básicamente esa es la generalidad en el mundo. No asistir de manera indiscriminada a los tomadores, sino hasta un tope en particular. En el caso de un intermediario financiero, este tope es totalmente distinto. En general, en Argentina, si tomamos datos a diciembre del 2019, la relación pasivo versus patrimonio neto en el sistema financiero argentino es del 6,92. Es decir, son casi 700 pesos de pasivo contra 100 pesos de patrimonio. Es decir, es una industria que básicamente obtiene su rentabilidad por el volumen, no por el margen. Es una actividad, por eso los bancos centrales toleran ese tipo de apalancamiento y por eso es como esto forma parte de la vulnerabilidad del sistema, ¿sí? Esto es lo que el Banco Central controla muy en detalle. A eso, además, le podemos agregar otra cuestión, que es la de la responsabilidad limitada de capital aportado. Ustedes saben que los intermediarios básicamente son sociedades anónimas, ¿sí? cuya responsabilidad van a cualquier banco extranjero, le dice que ningún accionista mayoritario, cualquier extranjero, responde por las operaciones que realiza la sucursal, etcétera, etcétera. Entonces, esta mezcla de responsabilidad limitada de capital aportado y un alto apalancamiento, es decir, un alto uso de fondos de terceros, hace que sea una industria absolutamente riesgosa y por eso, al ser una de las principales causas de vulnerabilidad del sistema, sea una actividad muy regular. Con un agravante, y esta es otra de las características de los intermediarios, es que estos intermediarios están o realizan una tarea central en la administración de los medios de pago. Fíjense ahora, si no hubiesen todos los medios electrónicos de pago, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, home banking, transferencias, etcétera, etcétera, con esto de la cuarentena, la economía tendría un parate mucho mayor de que realmente está teniendo. Nosotros desde nuestro celular podemos realizar transferencias, podemos realizar pagos, etcétera, y eso claramente por detrás de esa cuestión hay un intermediario financiero que es el que provee, permite toda la logística para que eso sea posible. Imagínense un sistema financiero con malos intermediarios donde solamente hubiese movimiento efectivo, ¿cómo podrían ser las transacciones en estos momentos? ¿Puedo agregarte algo, Saúl? ¿Puedo agregarte algo, Saúl, como ejemplo? Sí, claro. Sabés que vivo en el campo prácticamente, en Potrero de Garay. Y con toda esta restricción, el banco más cerca lo tengo a 40 kilómetros, que es Villa General Belgrano. Pero me doy con que un pequeño kiosco que está en la ruta, también está habilitado para operar como cajero automático. Así que fui con mi tarjeta de débito. ¿Cuánto quiere? Saqué lo que saqué, me hacía falta para ese día. Bueno, me cobró una comisión. Nunca me hubiera imaginado que en ese pequeño negocio que está en la ruta que vende a los turistas, se transforma. Cuando voy a mi home banking, aparece una operación de cajero automático como cualquier otra. Entonces, es para reforzar la idea que vos dijiste, si no tuviéramos toda esta multiplicidad de operaciones y de personas que están actuando, digamos que ha hecho mucho más fácil la situación actual. Quería agregar eso nada más. Bien, bien. Sí, sí, es totalmente pertinente el comentario, Marcelo, es totalmente así. Por eso es muy necesario que haya
un funcionamiento adecuado a nivel individual, intermediario, cosa de que eso a su vez genere un sistema financiero sólido, un sistema financiero fuerte, un sistema financiero eficiente que pueda servir a las necesidades de los distintos agentes económicos. Bien, ¿cuáles son las funciones de estos agentes económicos? Ya lo dijimos, adquirir activos financieros primarios, es decir, colocar préstamos o comprar títulos de deuda, y fondear esas aplicaciones de préstamos o de títulos con distintos tipos de certificados de depósito, a la vista, a plazo, etc., obteniendo la rentabilidad vía lo que se llama el spread bancario. ¿Qué es el spread bancario? O la rentabilidad de las entidades financieras. Es la diferencia que hay entre las tasas activas, es decir, lo que el banco cobra por los préstamos, menos las tasas pasivas, que es lo que el banco paga por los préstamos, menos el cargo por incobrabilidad. ¿Qué es esto? La pregunta acá es, ¿las tasas activas siempre en toda ocasión se cobran? La verdad es que desde el punto de vista contractual sí, pero no necesariamente las entidades, las empresas tomadoras de crédito, los individuos tomadores de crédito lo pagan. Muchas veces que se produce alguna cuestión individual o colectiva que hace que los tomadores de crédito no paguen, lo que eventualmente puede ocurrir en los próximos días, meses, acá en la Argentina. Con lo cual, el banco no puede excusarse con que los tomadores de crédito no pagan para decirle a los depositantes a plazo fijo, mira, flaco, yo no te voy a devolver el depósito, no te voy a pagar los intereses, o te voy a bajar unilateralmente la tasa porque el cargo por incobrabilidad está aumentando. Es decir, en general, la ecuación esta, tasa activa menos pasiva menos cargo por incobrabilidad, es lo suficientemente positiva para permitir a las entidades pagar los gastos de funcionamiento y obtener una ganancia, en algunos casos decente, en algunos casos, como fue últimamente, una ganancia bastante elevada comparándola contra otros rubros de la economía. Eso, en definitiva, a través de la capitalización de esos resultados, ha hecho que los bancos hoy tengan un muy buen nivel tanto de liquidez como de solvencia, es un sistema financiero sólido, y de hecho que ha respondido muy bien ante todos los desafíos económicos que tuvimos en los últimos, diría, 2 años, y que seguimos teniendo en esta coyuntura. En general, las funciones de los intermediarios financieros se relacionan con la palabra transformación, grábense esa palabrita, porque tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, transformación de plazos. Esto significa que, en general, los intermediarios financieros toman fondos de corto plazo y los prestan a plazos más largos. Esto tiene que ver con la naturaleza del negocio financiero, donde normalmente el horizonte temporal de inversión de los depositantes es mucho menor al que necesita una empresa que quiere construir una planta, por ejemplo. La administración de esa transformación de plazos es crucial en el negocio financiero, toda vez que los depósitos de corto plazo pagan tasas mucho menores que las aplicaciones de largo plazo. Y esto también tiene que ver con lo que son las transformaciones de montos. Las entidades financieras pueden tomar fondos a una infinidad de pequeños ahorristas y colocarle eventualmente esa masa de fondos a una gran empresa, YPF. O viceversa. Podría tomarle fondos solamente a las grandes compañías de seguros y colocarlos en una cartera
muy atomizada de préstamo individuo. En general no es ni una ni la otra. En general se busca un equilibrio tanto en los pasivos como en los activos del banco, que sin incrementar en forma exagerada los costos de administración de las carteras, permita bajar el riesgo promedio en ambos casos. Vamos al sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Es el conjunto de intermediarios financieros que responden a una concepción general de su función, plasmada básicamente en un texto legal, es decir, una ley y las demás normas, actuando bajo una dirección, pautas y supervisión comunes. Esa es la clave de un sistema financiero. Tiene que estar organizado bajo un instrumento legal. En el caso de Argentina tenemos básicamente dos, que son los fundamentales: la Ley de Entidades Financieras 21.526 y la Carta Orgánica del Banco Central, que permite actuar bajo lo que se llama una dirección, pautas y supervisión comunes. Es decir, todas las entidades tienen que cumplir con la misma normativa y bajo el mismo régimen de supervisión. O sea, es una estructura organizativa del sistema financiero que permite y facilita la transferencia de los recursos de los agentes económicos con superávit a los agentes económicos con déficit. Objetivos básicos: es simplemente repasar lo que ya venimos diciendo de este sistema financiero, es garantizar una asignación eficiente de recursos financieros, gestionar los mecanismos de pago y contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera. Fíjense que en un extremo donde la asignación de recursos financieros no fue eficiente, produjo una crisis realmente importante en el año 2008, cuando en Estados Unidos básicamente los distintos intermediarios financieros fueron absolutamente laxos a la hora de colocar los préstamos, sobre todo a compradores de inmuebles, y eso generó, ¿sí?, la caída de la burbuja inmobiliaria y una crisis de proporciones que puso en vilo a todo el sistema financiero, y que lo vamos a estudiar en el capítulo relacionado con la crisis bancaria. ¿Cuáles son los factores que inciden en el comportamiento de cualquier sistema financiero? Por un lado, tenemos la desregulación. Durante muchos años, los sistemas financieros a nivel mundial estaban caracterizados por lo que se denominaba la represión financiera. Es decir, a partir de la crisis de los años 30 en Estados Unidos, los sistemas financieros en general estaban absolutamente regulados. Tenían, por ejemplo, tasas máximas para los depósitos, tenían tasas mínimas que cobrar para los préstamos, de modo de que se pudiese proteger a los distintos intermediarios y que eso no produzca una crisis como la que fue en el año 29. Esto duró bastantes años, allá por el año 99, 2000, a partir de determinadas circunstancias históricas, esto fue quedando de lado, y claramente fue el germen que luego derivó, una de las principales causas que luego derivaron, la crisis del 2008. Otro de los factores que inciden en el comportamiento es la desintermediación, es decir, la modalidad por la cual tomadores de fondos y los distintos inversores, colocadores de fondos, buscan alternativas a través, fundamentalmente, del mercado de capitales, en la cual logran ponerse en contacto
desplazando a los intermediarios financieros. Eso también es una modalidad que ha influido en el comportamiento de los mercados. Luego tenemos dos puntos que lo vamos a ver más adelante en un capítulo entero, que son la securitización y la innovación financiera. A partir de los distintos mecanismos de nuevas estructuras de financiamiento y de obtención de fondos, por ejemplo, los mercados de futuros y opciones son dos ejemplos, o de swaps, que son ejemplos muy válidos en cuanto a la innovación financiera, cambia no solamente la modalidad operativa de las entidades, sino fundamentalmente la asunción de riesgo de las entidades. O sea, esto se complementa con el régimen que Minsky denomina fragilidad financiera, dado que permite, de alguna forma, un apalancamiento mucho más importante en las entidades vía la utilización de estos productos derivados, que mal utilizados, en definitiva, son, casi diría, una bomba nuclear, referido a los sistemas financieros. De nuevo, quédense con estos títulos, después vamos a profundizar, tenemos todo un capítulo para ver esos puntos. Por último, 3 puntos más. Uno, el desarrollo tecnológico. Ya muchos de todas estas cuestiones que estamos viendo, los medios de pago y demás, no podrían darse si no hubiese los adelantos tecnológicos, el desarrollo a través de IT, que hoy gozan las entidades y que eso va avanzando muy rápidamente. En general, todos estos desarrollos tecnológicos tienen grandes ventajas, pero también tienen grandes riesgos. Si no, pregúntenle al Banco Central de Bangladesh, que hace un tiempo atrás sufrió un robo de sus reservas por parte de unos hackers y nunca más se encontró los 30 millones de dólares que sacaron de las reservas. Por último, dos factores que influyen en los sistemas financieros también, y que hoy están casi, diría, en vilo, son la transnacionalidad de los mercados y la globalización. En general, como los bancos, como los intermediarios financieros, tienen o toman ventaja de lo que se llaman las economías de escala, es decir, con el mismo costo administrativo poder administrar mayor cantidad de activos, en general los bancos, sobre todo americanos y europeos, y en algún caso bancos japoneses, han buscado, ¿sí?, internacionalizar su operatoria, aprovechando que la globalización en definitiva generaba alternativas de financiación a través de, valga la redundancia, de financiar al comercio internacional. Esto con los cierres de las fronteras y demás, producto del coronavirus, va a generar probablemente alguna reacción en contra de la globalización. Ya había comenzado con la guerra comercial entre China y Japón, que tuvo su pico en el 2019. Una definición más amplia del sistema financiero es lo que se denomina el sector financiero, que no solamente incluye al sector regulado y supervisado por el Banco Central, que ya vimos sus características, un sector financiero institucionalizado, al cual se le suman los otros intermediarios, tipo de compañías de seguros, ALIX, etcétera, etcétera, y podemos hablar de un sector financiero no institucionalizado que cumple algunas funciones de los intermediarios, pero sin estar regulado por la normativa. Incluso en muchos casos no asumen formas legales previstas y en algunos casos incluso podrían actuar hasta en la ilegalidad.
esto de la famosa cueva que uno puede advertir en ciertos lugares de las grandes ciudades. Bien, vamos a seguir unos minutitos más. ¿Cuál es la mercadería que las entidades financieras comercian? Así como un supermercado vende azúcar, harina, etcétera, etcétera, una entidad financiera lo que vende es dinero. Si el producto que compra y que vende la entidad financiera es el dinero. ¿Qué es el dinero? Podríamos por definición decir que es cualquier medio de pago generalmente aceptado. Pueden ser billetes y monedas, pueden ser saldos en cuenta, puede ser crédito, etcétera, etcétera. Tiene un atributo principal que es la liquidez. Es decir, debe ser, como dijimos, generalmente aceptado. ¿Cuáles son las funciones que tiene el dinero? Por un lado, servir como medio de pago, es decir, que las transacciones de la economía se realicen en esa moneda. Tiene que servir como unidad de cuenta, es decir, que los precios y demás cuestiones estén de alguna forma caracterizados por esa moneda. Y por último, y quizás una de las principales funciones que tiene el dinero es de servir de depósito de valor. Esto es, que permita a los ahorristas postergar el consumo presente hacia el futuro, ahorrando en esa moneda. Estaría bueno, si tuviésemos en una clase normal, hacer la pregunta de si el peso argentino cumple con todas estas funciones. Y probablemente la conclusión sería que tanto medio de pago como unidad de cuenta para absolutamente utilizado para transacciones de bajo valor, quizás para las transacciones de alto valor probablemente no sea muy eficiente el peso. ¿Cuánto vale un departamento? ¿50.000 dólares o 4.282.000 pesos? Seguramente todos me van a contestar cuánto vale el dólar. Ni que hablar del depósito de valor, donde producto de infinidad de confiscaciones, de evaluaciones, etcétera, etcétera, el argentino promedio ahorra en moneda extranjera, ahorra en activos reales, y solamente de manera marginal ahorra en la moneda local. Básicamente hay dos tipos de dinero. El dinero mercancía, que es, como se usaba en la antigüedad, la sal, por ejemplo, el oro, la plata, etc. Es decir, es donde el valor intrínseco y extrínseco del dinero es el mismo. Si tenemos una moneda de oro y mañana se desmonetiza, es decir, como el billete de 5 pesos, ahora lo han vuelto a prorrogar el vencimiento, se desmonetiza esa moneda de oro, esa moneda no tiene valor como moneda, pero sí tiene valor en cuanto a el metal que representa. Con lo cual, uno podría vender ese oro y eso tiene un valor similar. En el caso del dinero fiduciario, que es el otro tipo de dinero, que es el papel moneda, cuando hablamos de papel moneda, no solamente hablamos del peso, hablamos del dólar, el euro, el yen, cualquiera de esos tipos de moneda, el valor intrínseco es muy distinto al valor extrínseco. Imagínense si mañana desmonetizan el billete de 100 pesos, ¿qué hacemos con los billetes de 100 que tenemos en el bolsillo? Probablemente no valgan nada y no sirvan para mucho.
¿Cómo se crea el dinero? Para poder entender los procesos de creación del dinero, básicamente acá tenemos dos cuestiones. Una, ver la función de los bancos centrales, ¿sí?, en cuanto a la administración de lo que se llama la oferta monetaria y los agregados monetarios, y la función del Banco Central en la creación del dinero. Hay dos procesos básicamente de creación del dinero. Uno es la creación primaria del dinero, que es función enteramente de los bancos centrales, y es muy simple. Supongamos que, no sé si leyeron los diarios últimamente, el Banco Central ha comprado $2 en el mercado. O sea, hay un agente del sector privado, le vende dólares al Banco Central. ¿El Banco Central qué le da a cambio de esos dólares? Le da pesos. Esos pesos no estaban previamente en la economía, sino que se agregan a partir de la incorporación de esos dólares, de esa moneda extranjera, a las reservas internacionales en el balance del Banco Central. Es decir, lo que está creando el Banco Central a través de la compra de esos dólares es lo que se llama base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Es el dinero creado por el Banco Central. ¿Cómo se conforma? Por los billetes y monedas en circulación, es decir, todos los pesos que ustedes tienen en el bolsillo forman parte de eso, más los depósitos que las entidades mantienen el Banco Central. Esto es las reservas, esto es lo que se denomina encaje. Ahora vamos a profundizar un poco esa cuestión. Entonces, tenemos, por un lado, el proceso de creación primaria del dinero. Por otra parte, hay una creación secundaria del dinero, un proceso de creación secundaria del dinero que es a través del sistema financiero. Supongamos que esa entidad financiera tenga 100 pesos, producto de la venta de dólares que le hizo un particular a el sistema final, a un intermediario financiero en particular. Ese intermediario tiene en su activo 100 pesos, que lo guarda como reserva, y tiene 100 pesos en depósito. Estamos simplificando al máximo, obviamente. ¿Qué hacen normalmente las entidades financieras cuando tienen dinero disponible? Como los depósitos tienen un costo, lo que hacen es generar una alternativa de préstamo. ¿Puede prestar el 100%? No, puede prestar una parte. Ustedes, en el material de estudio, tienen los ejemplos ahí con números. Simplemente los vamos a relatar muy rápidamente ahora. Habida cuenta que no me pueden ver el PowerPoint. De esos 100 pesos que tiene en el activo, no puede prestar el 100%. Ahí lo que se llama el requisito de reserva o de encaje, que es la parte, la definición de encaje es la parte no prestable de los depósitos. Esto es lo que debe mantener como reserva de liquidez la entidad financiera ante cualquier pedido de fondos que le hagan los depositantes, o etcétera, etcétera, que no puede prestar el 100%, tiene que mantener una parte guardada en la reserva. Supongamos que eso fuese el 10%, en ese caso el balance de la entidad quedaría con 100 pesos de depósito, pero como presta 90 pesos, en el activo le va a quedar 10 pesos en la reservas, 90 pesos de préstamo. Supongamos que quien tomó prestado esos 90 pesos, compra una máquina, el que vendió la máquina vuelve a depositar esos 90 pesos en el sistema financiero. Los
depósitos de 100 pesos que teníamos antes, ahora ya dejaron de ser 100 para ser 190. Esos 90, ¿sí?, que se agregaron a los depósitos es lo que se llama la creación secundaria de dinero. ¿Sí? Es plata que crea el sistema financiero por su actividad propia en cuanto a el tema del encaje fraccionario. Esta modalidad de creación secundaria del dinero tiene algunos puntos importantes que están relacionados básicamente con las funciones de los bancos y de los particulares. ¿Qué pasa si el particular que vendió la máquina por los 90 pesos le tiene miedo a los bancos y no lleva esa plata al sistema? No hay creación secundaria de dinero. ¿Qué pasa si los bancos no prestan por alguna cuestión de que tienen miedo por la coyuntura? Tampoco hay creación secundaria de dinero. ¿Qué pasa si el Banco Central, preocupado por la liquidez de los bancos, sube en vez del 10% al 100% el encaje? Tampoco hay creación secundaria de dinero. Es decir, estos son los factores que afectan la creación secundaria de dinero. En conclusión, vamos a parar acá, ya estamos en hora. Lo que hemos visto hasta hoy está relacionado con las características, las funciones de los intermediarios financieros, la caracterización de lo que es el sistema financiero, y por último, hemos visto, además de haber visto, por supuesto, las características de la mercadería que operan las entidades financieras, que es el dinero, y por último, hemos visto los procesos de creación primario y secundario de dinero. En los capítulos pertinentes tienen dos archivos. Uno es el PowerPoint que dice clase 1, que obviamente hay algunos puntos más que vamos a ver en la clase que viene, y también un archivo que se llama capítulo 1, sistemas financieros e intermediarios, en PDF, que ahí tienen bien detallado todo y ampliado obviamente, y sobre todo concentrado en un solo archivo, toda la información que estamos intentando transmitirles en esta clase. Van a ver un montón más de archivos, eso si tienen ganas de profundizar, con todo gusto, pero básicamente lo principal está en ese archivo que les he mencionado. Muchísimas gracias y buenas noches.